Estoy. Pero bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a otro episodio más de Compartiendo Vino. Hoy personalmente le quiero agradecer a Patti que hizo un esfuerzo porque estaba un poquito malita, pero aquí está con nosotros y nos está acompañando y la verdad eso es gracias, eso es ética, eso es profesionalismo y te lo agradezco mucho, Patti, por el esfuerzo que estás haciendo y te mandamos mucha verde esmeralda para que ese malestar que traías ceda ya y le damos gracias para que puedas estar bien por la noche. Entonces, gracias, Patti, bienvenida a este episodio que es la culpa. Entonces, hoy nos toca hablar de algo que a los seres humanos nos ha causado diferentes conflictos porque muchas de las cosas que hacemos las hacemos con culpa o las hacemos por culpa porque también nos han como que educado a que la culpa el sentir culpa es una forma tanto de lograr que hagamos cosas por algo, también es una forma de manipular para algo, porque como todo lo hemos dicho, viene desde un inicio de alguna herida, puede ser infantil, puede ser un procedimiento que te causó culpa, como hay muchas veces sucede que tenemos un pleito, una discusión con alguien, se va esa persona y fallece, le pasa algo y queda un sentimiento de culpa, ¿no? Nos queda una sensación de que hicimos algo mal y que a lo mejor tal vez por nuestra culpa le sucedió ese accidente y muchas cosas parecidas, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces la culpa nos mueve y cuántas veces la culpa nos ha hecho a ir en contra de nosotros, ¿no? Entonces, gracias, Patti, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Viole. Sí, tal cual dijiste varias cuestiones muy amplias y muy importantes, ¿no? Que la culpa está de alguna manera como articulada o entremezclada o metida, por decir una palabra vulgar, en nuestra vida desde muchísimos aspectos y en distintos planos, ¿no? Tanto sea en lo que puede ser, no sé, la transgresión de ciertos mandatos culturales, religiosos, familiares, de ciertos valores, todo lo que sea transgresión de esas cuestiones supuestamente establecidas, ¿no? Desde los diferentes ámbitos de nuestra vida, tiene como, digamos, como consecuencia, toda transgresión a algo establecido tiene como consecuencia como un castigo, ¿no? Como también lo vemos en constelaciones, como la exclusión, ¿no? La crítica, el juicio. La culpa en realidad es un sentimiento que tenemos derivado de un juicio, exactamente, de haber hecho un juicio sobre cierto suceso, cierta actitud, cierto comportamiento que nosotros hemos tenido, que es considerado vergonzoso, prohibido, humillante, no sé, la palabra que cada uno le quiera poner, ¿no? Pero claramente no estaría dentro de los comportamientos habilitados. Entonces, como decíamos en la pequeña introducción que compartimos en las redes, de la culpa no se habla, Viole, en general, porque justamente, ¿por qué no se habla? Porque es un sentimiento muy desagradable, es un sentimiento que casi es como muy difícil de compartir con otro, así como cuando estamos con otro, no sé, estamos tristes, estamos angustiados, sí podemos compartir con otro que yo no me siento bien o que me pasa esto, pero sentirse culpable es una sensación tan desagradable, tan fea, tan propia, tan íntima, que normalmente no se habla de esto. Y nosotros sabemos muy bien que todo aquello de lo que no se hable, Viole, es una energía que queda como en tensión, ¿no es cierto?, en los campos inconscientes. Entonces, de alguna manera, esta energía va a buscar como la forma de mostrarse, ¿sí? ¿Cómo se va a mostrar esa energía de silencio asociada a una cierta cuestión que está considerada como culposa o donde nos sentimos culpables? Se va a mostrar en actitudes, en comportamientos, en decisiones que nosotros vamos a tomar en nuestra vida o en decisiones que no vamos a tomar. Porque vos pensás que en el inconsciente colectivo está esto, ¿no? De que toda persona culpable de algo, ¿qué merece? Un castigo en esta sociedad. La persona culpable merece un castigo, merece una condena, merece pagar por esa culpa. Entonces esto se va instalando como un principio en el inconsciente colectivo, y como todo esto lo tenemos impregnado, cuando nosotros mismos, por ciertas cuestiones, por supuesto que no nos vamos a considerar culpables por nosotros mismos, sino que va a haber algo en relación a los otros donde podemos encontrar como infinitos ejemplos
de cuestiones en las que el grupo al que pertenezco, o ciertas cosas que pasan en el grupo al que pertenezco, hacen que yo me sienta culpable. Por ejemplo, personas que han sufrido abusos, ¿no es cierto? Y que muchísimas veces les adjudican como que la culpa la tiene la persona abusada, ¿no? Cosa muy pesada de llevar. Entonces, Claro. si encima de lo que a la persona le pasó la consideran culpable de lo sucedido, vos imagínate la piedra que esa persona lleva sobre sí, el no merecimiento, el no derecho a, la imposibilidad de comunicarse, etcétera, y un montón de derivaciones más que puede haber. También, por ejemplo, suponete una persona puede sentirse culpable inconscientemente porque su madre murió en el parto, en el momento de darlo a luz. Entonces, yo viví a costa de la muerte de mi madre. Esto, aunque la persona haya sido un bebé en ese momento, claramente, está en el inconsciente personal de este ser que nació y que su madre murió en el parto. Entonces, y encima después la narración familiar, ¿no? Tu madre murió en el parto cuando vos naciste, y todo esto. Entonces hay como una culpa por estar vivo cuando la otra persona está muerta, ¿no? O, por ejemplo, cuando uno nace, esto del síndrome del yaciente, cuando uno nace después de una persona que ha muerto, ¿no? Porque hay mucha información inconsciente que tiene está fuertemente impregnando nuestras acciones y nuestras conductas y nuestros comportamientos. Y después hay muchas culpas que son conscientes, de las cuales nosotros sí nos damos cuenta. Esto bien como dijiste vos, ¿no? Que una persona, por ejemplo, haya fallecido y yo no le haya podido decir cuánto lo quise, o que yo hubiera tenido que hacer tal cosa y no la hice. Entonces, claro, después cuando uno mira desde cuando ya pasó la situación, claramente siempre tenemos otra mirada, ¿no? Cuando las cosas pasan, todos sabemos qué es lo que tendríamos que haber hecho, pero en el momento que sucedió, hicimos lo que pudimos y lo que estaba a nuestro alcance. Pero todas estas cosas hacen que uno vaya acumulando culpas de diferentes situaciones. O, por ejemplo, imagínate, Viole, no sé, un caso que atendí la vez pasada, de una persona que estaba en un río bañándose con su hermanito cuando era chiquita, estaba la familia ahí en un día de verano, y de pronto el hermanito se empezó a ahogar. Entonces ella tenía 7, 8 años, no se dio cuenta de lo que pasaba con el hermanito, la madre se tiró a sacar al hermanito, finalmente después de todo un esfuerzo lograron sacar a la madre y al nene, y entonces el padre en la desesperación le gritó a ella: ¿cómo no te diste cuenta y cómo no salvaste a tu hermanito? Entonces, una situación límite donde de pronto estuvo en juego la vida de la madre y del hermanito, y ella con 7 años, responsable, entre comillas lo digo, de haber evitado esa cosa. Entonces, esa persona, por ejemplo, cargó con una sensación de culpa y de ser incorrecta y de no haber hecho lo adecuado, y hizo que después anduviera por su vida con la cabeza gacha, sin reclamar absolutamente nada, en un vínculo con una persona totalmente manipuladora. ¿Por qué? Porque ya desde el vamos, si yo soy culpable, no merezco, ¿no? La culpa y el no merecimiento, Viola, están absolutamente asociadas, ¿no? Una persona culpable no merece nada bueno, no merece un vínculo sano, no merece la felicidad, no merece un montón de cosas. Entonces, pensemos también que la culpa, como también decíamos en el pequeño flyer, la culpa, el miedo y la vergüenza son las 3 emociones más destructivas para nuestra evolución o para nuestro crecimiento. Son energéticamente pesadas, ¿no? Si se las pudiera graficar, que por supuesto se puede graficar el tipo de vibración que tienen las emociones, son de las más bajas, de las que tienen más baja densidad. Entonces, fíjate, claramente bloquean cualquier posibilidad de crecimiento, evolución, transformación, expansión de la persona. Una persona culpable queda como fijada, como fosilizada, impedida de energéticamente poder evolucionar. Entonces, fíjate que esto atenta contra lo que es la esencia de nuestra vida, ¿no? Claramente. Y acá hay algo muy, muy serio, que es que cuando nosotros de niños, porque normalmente la culpa, Viole, se instala en la niñez, ¿no es cierto? La creencia en lo que yo merezco o lo que no merezco se instala en la niñez y en base a muchísimas situaciones que claramente son del entorno familiar. Entonces, un niño o una niña que sea autopercibido como culpable por alguna situación X de su historia familiar, toma inconscientemente lo que llamamos resoluciones. ¿Qué sería, por ejemplo, una resolución infantil? Ante una X situación donde yo me sentí culpable o me gritaron por no haber hecho tal cosa o me humillaron porque yo me equivoqué en algo, entonces me siento culpable por lo que sucedió, voy a como adoptar un mecanismo compensatorio
que a mí me permita como sentirme aprobada. Y me voy a convertir, por ejemplo, en una persona que está permanentemente en función de los otros, todo para los otros, incondicionalmente para los otros, para ver si así consigo que me aprueben nuevamente, porque yo me siento incorrecta, me siento culpable. Entonces, fíjate que yo me olvidaría de mí, o me convertiría en la nena buena, en la persona que nunca da problema, en la que siempre está en función de los otros, la que nunca dice que no, ¿no? Entonces, como me siento incorrecta al principio, adopto como un falso mecanismo donde yo pueda encontrar una cierta aprobación. Entonces, fíjate que claramente yo estaría como fuera de mi propio eje, porque estaría como en función de la necesidad de que otros me hagan sentir valiosa, porque yo ya traigo esta desvalorización y esta culpa inicial. Entonces, fíjate, Viole, que la culpa cuando se vive de niño va generando una persona con una autoestima muy frágil, como decíamos, con un no merecimiento, con un no derecho a ser yo, con un no derecho a elegir, a decidir. Entonces, muchas veces, viste que las personas, cuando van a una terapia o así, o en la vida adulta, te dicen, no, porque yo elegí mal a mis parejas, siempre elijo personas tóxicas, o elijo personas que son violentas conmigo. Entonces, si uno ve el cuadro familiar, claramente algo de esto existe previamente. Entonces, no sería que yo elegí mal, sería que elegí bien de acuerdo a lo que yo creo que merezco en mi parte inconsciente. Entonces, si yo me considero culpable, no voy a alinear una pareja maravillosa, donde me quieran, me valoren, sino que voy a alinear una pareja donde yo viva como si fuera un autocastigo, ¿no? Como un auto boicot. Entonces, es importante saber que cuando están este tipo de comportamientos en nosotros, hay que buscar la raíz, porque posiblemente la culpa de haberme sentido incorrecta en algún momento, y por supuesto esto lo podemos asociar con nuestras heridas emocionales, claramente está como componente, Viole. Entonces, fíjate que una persona culpable merece una condena. Entonces es como que si yo me autodiagnostiqué culpable en algún momento, o me dijeron que yo era culpable de cierta cosa, voy a tener que pagar. Esto está como implícito, no es que uno lo tiene tan claro y tan elaborado, pero va pasando en nuestro inconsciente, en esos procesos que nuestro inconsciente tiene, donde va tomando cierta información y va siendo coherente con la información que tomó. Entonces, fíjate que voy a encontrar la forma de que esa condena sea como una profecía autocumplida. Me consideré culpable, listo, tengo que pagar. Como te repito, no es una dinámica consciente, que yo digo, voy a sufrir porque no. Está instalado en mí esta cuestión de no merecer, de no ser aprobada, de no ser buena, de sentir que no merezco, de tener baja autoestima. Entonces, claramente, voy a buscar como una confirmación de toda esa cuestión negativa en el exterior. Sabemos perfectamente que el tipo de vínculos que tenemos, Viole, y el tipo de experiencias que transitamos y situaciones, claramente están en resonancia con la información que tenemos internamente nosotros. No vivimos cuestiones por casualidad, ¿no? Y en esto me gustaría como separar, Viole, algo que vos pusiste en la publicidad, la culpa como proyección, ¿no? Yo no lo había pensado desde ese lugar y me pareció re interesante, como vos lo pusiste, porque ahí podemos diferenciar como si fuera dos tipos de culpa diferentes. Una que sería esta de la que vos hablaste, que vos mencionaste, de la culpa en otros como una proyección de mis propias imposibilidades, y que fíjate que tendría que ver claramente esto con lo que llamamos el paradigma de la separación, el ego, ¿no? La culpa de lo que a mí me pasa está afuera. Este es el paradigma viejo, ¿no? El paradigma nuevo sería, todo lo que me pasa está en resonancia conmigo. Entonces, desde el lugar de lo que sería el paradigma nuevo, no hay culpables afuera. Siempre me encuentro frente a mis propios conflictos, siempre me encuentro frente a mis propias limitaciones, y los demás lo único que están haciendo es mostrármela. Pero también, si seguimos en lo que llamamos el paradigma viejo del ego y de la separación, la culpa de lo que a mí me sucede siempre está afuera. Esto nos eximiría de total responsabilidad, y por supuesto es desde un lugar de cero conciencia, ¿no? Pensar que lo que a mí me pasa es por culpa tuya, por responsabilidad tuya, esto es como decir yo no tengo nada que ver y esto me lo encontré porque tengo mala suerte en la vida, ¿no? Entonces me parece interesante que diferenciemos en lo que sería la culpa de los otros desde un lugar de ego, desde no hacerme cargo yo de qué parte tengo que ver en lo que está sucediendo, y la culpa interna que yo puedo llegar a tener
por ciertas experiencias personales que yo he vivido, como decíamos recién, estos ejemplos, ¿no? En entornos familiares, o un abuso, o un accidente que yo se suponía que tenía que poder evitar y no pude, ¿no? Entonces hay una culpa que la proyecto en nosotros, tal cual lo planteaste vos, y otra culpa que es mía, que es como el resultado o la emoción que siento por ciertas circunstancias exteriores, donde la que se diagnostica culpable ahora soy yo, ¿no? ¿Se comprende, Viole, un poco el planteo? Sí, de hecho, yo creo que hay en el proceso a lo mejor que vivimos normalmente es, ok, tenemos una culpa que a lo mejor se instaló, ya sea porque, o sea, este tema es amplísimo, ¿no? Desde transgeneracional, hablando desde el árbol familiar, porque a veces también pagamos culpas del árbol familiar, ya la tenemos implícita y obviamente sale una situación que la detona, ¿no? Existe a lo mejor la que vivimos en la niñez, que nos generaron el tú fuiste el culpable por esto, y a veces también no necesariamente se dice, muchas veces el entorno nos culpa con miradas, con un lenguaje verbal, con una situación. Ahorita se ve en redes sociales porque es una red social, pero antes era la mirada, la inquisición. Si uno ve las películas viejas te das cuenta cómo te miraban, ¿no? Cuando eras, y ya eso era suficiente y ya lo tenías. Y después sucede la acción, generamos la situación de, ok, yo soy el culpable, yo soy la víctima, o yo soy o esa persona, si no estamos conscientes, él me lo hizo. Entonces hay como que un proceso ahí de mucha polaridad, si lo podemos decir, o sea a lo mejor se aparecen ciertos, si lo analizamos desde un punto de vista, a lo mejor con monitos y palitos, se aparecen 3 hasta 4 de nosotros en ese momento, el que recibió la culpa, el niño lastimado, el transgeneracional. Entonces imagínate cuántas energías están actuando desde ahí. Sí, totalmente, Viole. Vos ahora lo planteaste como si fuera desde lo que sería el campo familiar en una constelación, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, que así funciona. La familia es un campo energético al que todos pertenecen, están todos enlazados y ligados en ese campo energético, y claro que sí, que a veces hay culpas que vienen como viajando en el transgeneracional, y alguien de esta generación o de la anterior la va a actuar esa culpa, ¿no? Y también es muy importante esto que dijiste, de que muchas veces está explícito, está dicho esto, y muchas veces no está dicho. Y ya se sabe que lo que no se dice está cargado de una energía mucho más pesada que lo que sí se dice, ¿no? Porque por algo no se dice. No se dice porque está justamente como una cosa oscura alrededor de eso que está silenciado, pero justamente tiene una incidencia energética enorme todo aquello que no se dice. Y entonces vos imaginate, como decíamos al principio, que justamente por qué algo no se diría, y porque es vergonzoso, porque es humillante, porque estaba prohibido, porque es un secreto, porque siempre hay como algo asociado que es como una prohibición o un no permiso o una transgresión. Por eso la persona que hace cierta cosa, entonces vos sos culpable, ¿no? Pero es muy importante esto de que a veces no se dice, vos fuiste el culpable de tal situación, pero tal cual vos lo dijiste con tanta claridad, siento que yo soy el culpable. Suponete que, no sé, de pronto que esto es muy común que pase, ¿no? De pronto, no sé, hay una relación de pareja y entonces la mujer piensa que el marido le está siendo infiel, pero no tiene la comprobación, y de pronto, no sé, un hijo encuentra un mensaje que le mandan al padre y entonces de pronto se lo dice a la madre y los padres se separan por culpa del mensaje que encontró el hijo, ¿no? Claro, por culpa, porque en realidad él sacó a la luz involuntariamente quizás una dinámica de algo que ya estaba sucediendo. Entonces muchas veces pasa esto que vos dijiste recién, que de pronto hay uno que encarna la culpa, ¿no? Uno al que se le adjudica la culpa, pero la dinámica que está sucediendo es de todos. Lo que pasa es que a veces no se mira, no se dice, entonces a veces parece que lo que no se dice no existe, ¿no? Pero lo que no se dice está cargado de una energía que cuanto menos se diga, más energía oscura, por decirlo así, oscura en cuanto a que se va a seguir mostrando, ¿no? En cuanto a que no está integrada en el campo familiar o no está aceptada. Entonces, bueno, claramente hay que pensar que también yo pensaba esto, ¿no? Que normalmente cuando hablamos de culpa es porque estamos hablando de juicio, ¿no es cierto?, sobre algo. Hay un juicio para que yo diga que alguien es culpable de algo.
y si lo podemos ver desde una mirada como un poco más amplia, también para entender nuestras propias culpas, ¿no? Porque seguramente casi todos nosotros tenemos alguna culpa sobre los hombros. Culpa de no haber hecho cierta cosa, de no haber dicho, de haber hecho sufrir a alguien. Yo a veces lo veo en las consultas esto, ¿no? Personas que a veces no tienen ningún síntoma físico, todos los estudios le dan perfecto, y la persona tiene un dolor que nadie entiende de dónde sale ese dolor, ¿no? Acá claramente se encuentran dinámicas de autocastigo, de no poderse perdonar cierta cosa, de sentirse culpable de haber hecho sufrir a otras personas involuntariamente, ¿no? Entonces es interesante porque nosotros también nos diagnosticamos culpables a veces en muchas situaciones. Entonces hay que saber que, bueno, como diríamos desde lo que son las constelaciones familiares también, no hay culpables, ¿no? Sino hay resultados energéticos de ciertas dinámicas y ciertas cuestiones que generan consecuencias. Entonces, claramente, si uno, como decíamos antes, mira una situación que pasó hace 5 años, uno con la mirada de hoy va a decir, no, pero yo tendría que haber hecho esto, o tendría que haber hecho esta otra cosa. Con el grado de conciencia que yo tenía en aquel momento, hice lo que sentí que tenía que hacer. Y además, fíjate que creemos que somos tan libres en nuestras actitudes. Creemos que nosotros estamos todo el tiempo eligiendo conscientemente cómo manejarnos y entonces si hicimos mal, estamos equivocados y somos culpables. Y todos sabemos que estamos absolutamente digitados, Viole, por una información automatizada, por la historia que viene en el clan familiar, por la historia de nuestros padres, por el proyecto sentido, por la programación infantil. O sea, estamos totalmente determinados por muchísima información. Entonces, cada situación o cada actitud en nuestra vida que nosotros podemos llegar a catalogar como de culpables, tiene totalmente un sentido y está enraizada en nuestra historia. Es como una cuenta matemática que no podría dar otro resultado que el que está dando. Entonces, si lo podemos ver desde este lugar, no habría culpables, sino resultados de historias y de programaciones que se muestran en nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué intentamos hacer en varias de las técnicas o metodologías que compartimos vos y yo? Bueno, la integración de los sucesos, ¿no? La posibilidad de integrar y siguiendo justamente una de las leyes de las constelaciones, que todo pertenece al sistema, ¿no es cierto? Lo doloroso, lo difícil, lo lindo, lo feo, la vida, la muerte, la infidelidad, el amor, todo pertenece al sistema familiar que lo vivió. Entonces, cuando nosotros excluimos una parte, estamos negándole la pertenencia a ese suceso. Lo que pasa es que es nuestra mente consciente la que separa lo que está bien de lo que está mal. Esto sería nuestro ego, la parte como más estructurada. Nuestra conciencia y el alma, básicamente, si lo abrimos mucho más, abarca todo, entra todo. O sea que no hay nada que esté mal ni que esté bien para la conciencia, sino que son hechos, sucesos, resultados de cuestiones que tienen una lógica y tienen un sentido. Y esto no significa que no hay personas, como siempre lo decimos, Viole, que se comporten incorrectamente o que tengan actitudes violentas hacia otros, ¿no es cierto? O dañinas, pero claramente también esas personas son resultados de muchísimas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, creo que es como bastante importante que uno pueda bueno, está también muy vapuleada y muy bastardeada la palabra perdón, ¿no? Hay que perdonar, sí, perdonar es un valor, sí, tenés que perdonar, no es bueno guardar resentimiento, bla, bla, todo esto, ¿no? Sí, es verdad, pero a veces no podemos, ¿no es cierto?, perdonar o no queremos perdonar y tendríamos que perdonar y bueno, qué sé yo, es un tema como muy filosófico, ¿no?, que se va a un plano que no vamos a hablar hoy tampoco. Pero digo, acá lo importante es que uno pueda, como en caso de que tenga conciencia de que está cargando con una culpa, poder, bueno, quizás buscar ayuda terapéutica para poder verlo, comprenderlo en un contexto y entender que uno fue, como dice Alejandro Jodorowsky, como un títere del árbol familiar en eso que sucedió. Porque si no, yo me adjudico toda la responsabilidad a mí de lo que pasó, cuando en realidad yo estoy totalmente programada y estoy cumpliendo un rol y estoy ocupando un lugar en este sistema familiar y posiblemente, como decías vos, Viole, estoy llevando encima una enorme cantidad de información que estoy actuando, representando, ¿no?
Así es. No, yo soy de las que cuando empiezan estos temas a mí me empieza a doler acá, pues ya, si me ven que me muevo es porque, híjole, los que conocen el lenguaje sistémico saben que el cuerpo está conectado, entonces empezamos a platicar y tengo acá la culpa del sistema que me está, pero sí empujando, ¿no? Yo creo que un punto, un hilo negro que creo que es como que recalcar es que la verdad es comprender que estamos unidos al todo. No sé si han visto alguna imagen en redes donde se ve como una tipo telaraña que está unida al mundo y muchas manos alrededor, pero obviamente que se va como que agrandando, ¿no? Al final del día venimos de millones de años de información que viene ligada y todo lo que nos está pasando ahorita, tal vez yo siempre lo comparo con la olla express, no sé si ahí en Argentina existe, es una olla donde se pone a presión y tiene como una válvula, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, en algún momento yo creo que esa válvula ya está y aquí se hicieron muy famosas porque llegaba un momento en que explotaban y los frijoles salían volando, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita estamos en ese punto en la humanidad de que ya se rebasó, pero desgraciadamente no comprendemos o todavía nos cuesta trabajo integrar que estamos conectados en el aquí, en el ahora, en nuestro entorno y solamente han sido tantos años de señalar al del frente que se nos olvida que hay cosas atrás. Digo, ya lo dije en un principio, sistema, lo que o sea, tenemos que hacernos cargo conscientemente de inicialmente qué es lo mío, ¿no? O sea, ¿qué hice yo para que se tapara la coladera? Ok, 3 días anteriormente tiré basura en algún lado y eso ahí va a repercutir, ¿no? ¿Qué hicieron en mi casa que no cuidan la basura, ¿no? Entonces es como que ir haciendo hacia atrás una revisión del proceso, irte al por qué sí, por qué no, y empezar como a ir deshilando esa madeja de tanta cosa, sin también caer en un constante presión por querer sanar, porque también nos puede llegar a suceder eso y entonces ya entramos a una culpa por estar preocupados por sanar, o sea, realmente Claro. es hacer mucha conciencia, ¿no, Pati? Sí, sí, totalmente, coincido con lo que decís, ¿no? Que se puede convertir esto en una especie de ego espiritual, donde tengo que sanar como sea. No, no es así, ¿no es cierto? Supuestamente, claro que sí que son procesos de conciencia, tal cual lo decís vos, pero acá lo importante es como ir pudiendo fluir de acuerdo a lo que uno siente interiormente y no de acuerdo a mandatos de lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, ¿no? Porque el trabajo es con una información interna que yo tengo emocionalmente. Y ahora que lo dijiste, esto de poder ver el conjunto, me parece importante porque muchas veces no siempre, en las dinámicas familiares, la persona que parece como la culpable o la responsable, o es de alguna manera la que está como encarnando el conflicto de todo el clan, ¿no? Una persona, por ejemplo, que tiene una esquizofrenia. Bueno, desde las constelaciones familiares hablamos de que esa persona, más allá de los diagnósticos médicos, está cargando con dos energías opuestas, está en dos polaridades, como que lleva en sí una energía de víctima y en una energía de depredador, y no puede conciliar esas dos energías, ¿no? Es una de las interpretaciones, no digo que sea así en el 100% de los casos. Pero fíjate que la persona que tiene una esquizofrenia en una familia y parece la enferma, parece la culpable del conflicto, parece la culpable de la preocupación de todos, y en realidad está siendo como el fusible a través del cual la dinámica familiar se está gestionando, ¿no es cierto? Entonces, no todo lo que se ve es lo que parece, ¿no? Claro, y básicamente en estas cuestiones familiares, prácticamente nada de lo que se ve es lo que realmente es. Siempre detrás de la historia, a mí me gusta decir esto, ¿no? Que detrás de la historia visible que nosotros nos contamos y la narración que hacemos de nuestra historia, siempre hay una historia invisible, donde todo el tiempo se están gestionando y tramitando emociones y sentimientos, y la culpa es uno más de todas esas emociones y sentimientos que se están tramitando energéticamente en el plano inconsciente del árbol familiar. Entonces, nosotros estamos totalmente digitados por esas dinámicas. Somos como una hormiguita en esa telaraña que vos hablaste, ¿no?
que la hormiguita no tiene demasiada voz y voto, como decimos acá, no tiene ni voz ni voto, ¿no? Tiene como que responder a fuerzas que la van manejando y la van llevando. Entonces, fíjate que a veces nos autodiagnosticamos culpables creyendo que de nosotros tendría que haber dependido tal situación, o yo a veces escucho en la consulta personas que hasta creen que tendrían que lo que ellos iban a hacer hubiera evitado que alguien se muriera. Claro. Entonces es como hacerme cargo de una cosa tan misteriosa, de sentirme yo responsable de que el otro se murió. O sea, claramente estoy como con un error de percepción. Entonces es importante ver cómo nosotros también interpretamos la responsabilidad o la parte que nos toca en todo esto. Pero como vos decís, es un proceso que no es que yo tengo que sanar, yo tengo que perdonar, ¿no? Como está ahora tan en boga y tan como de moda el despertar espiritual y todo esto. Yo creo que el despertar espiritual tiene que ver más con la posibilidad de poder gestionar todas estas cosas, ¿no? Primero poder verlas. Bueno, ¿qué es lo que a mí me pasa? ¿No? Activar como un ojo consciente, observador, que mira, no porque hay que sanar, sino qué es lo que yo tengo para sanar. Quizás cuál es la culpa, hablando del tema de hoy, cuál es la culpa que siento, por qué la siento, de dónde salió, si es mía, si me la han impuesto, si me la han adjudicado, si la he ligado yo, porque bueno, vos sos el que tendrías que haber hecho esto, y no, por tu culpa tu padre se fue de la casa, ¿no? ¿Por qué le dijiste a tu madre que yo le era infiel? Entonces la persona que en realidad no es la culpable ni la responsable, carga a veces con la culpa de haberlo dicho. Claro. Pero estaba sucediendo. Esa persona solo lo dijo, pero es señalada con el dedo como la culpable de lo que pasó. Entonces digo, como todos tenemos, seguramente, creo que no hay nadie que no tenga alguna culpa dando vuelta de algo que hoy ve retrospectivamente y siente que debería haber hecho de otra forma, como poder ir viendo de manera personal, ¿no? ¿Qué es lo que yo siento? A ver, porque claramente la culpa tiene consecuencias, ¿no? La sensación de culpa interna, Violet, tiene consecuencias en nosotros. Y es como decíamos que vamos a tomar decisiones que no nos convengan, vamos a elegir inconscientemente vínculos complejos, donde de alguna manera pueda ser como el escenario donde podamos ir pagando la culpa que tenemos pendiente de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Tenés alguna pregunta? Sí, dice Gis aquí por acá. Yo creo que parte de lo que nos comenta ya lo medio lo contestamos, pero al final como que me gusta. Dice, también existe la autoculpa, que es lo que hablaba ahorita Patti, por hacer algo que creemos que va en contra de lo que el clan tiene como correcto. Aún si le hacemos, no daña a nadie. Eso es por las creencias y lealtades familiares. Es normal sentirnos en una dicotomía porque un lado sabemos que no hicimos daño y por el otro lado sabemos que el clan no ve lo correcto. A lo mejor hablando de lo que dices ahorita, ¿no? Decidí exteriorizar lo que tal vez yo como hijo ya no podía guardar porque ya mi presión era desde el sistema, ya viene, ¿no? Entonces, por eso decido ser como que el que expone todo, ¿no? El que saca el Me Too. Sí, sí. Pero entonces, uno dice, oye, pero es que yo lo estaba haciendo desde un bien, o sea, quería que esto se acabara, la mentira, lo que tenía mi madre triste, porque sabemos perfectamente que hoy en día que muchas cosas, aunque no las digamos, aunque no investiguemos, ni siquiera las sabemos, o sea, hablando desde la infidelidad, y si alguien se pone a averiguar químicamente, también el cuerpo sabe que hay una tercera persona, entonces no nada más necesariamente tienes que andar averiguando ni nada, algo te lo dice. Sí. Químico, emocional. Entonces, bueno, volviendo al caso, él dice, ok, quiero como que liberar esto, pero empiezas a caminar como que hice el bien, pero hice el mal. Hice el bien, pero hice mal. Hice el bien, entonces ahí como pudiéramos gestionar que a lo mejor ya también entramos en el soltar hasta cierto grado la toxicidad, porque últimamente en las series, si han visto series que están, por ejemplo, la de This Is Us, si alguien la ha visto, Somos Nosotros, habla de una pareja que tiene 3 hijos, fallece uno a la hora del nacimiento y adoptan uno que es diferente a ellos, ¿no? Entonces se empieza a hablar como mucho de entre culpas, silencios y eso,
pero desde una forma asertiva. Creo que es de las mejores series hablando de la asertividad. Pero normalmente pues no tenemos esa educación, apenas ha salido, ¿no? ¿Cómo podemos soltar, Patti, sin generar ese, porque eso también es muy fuerte, estar en el pensamiento de, es que hice algo bien, pero al mismo tiempo me voy de para abajo y hice algo mal, ¿no? Bueno, esto está enlazado, lo que preguntás vos con lo que decía Gisela recién, ¿no? Fíjate que acá me haces pensar en este enfoque que tiene Alejandro Jodorowsky en su libro de Metagenealogía, donde él habla de que para poder ser nosotros, ¿no? Ser la persona que venimos a ser, vamos a tener que transgredir un montón de mandatos de nuestro clan. El clan como energía, como conjunto, como árbol, tiende como la repetición, como que nosotros seamos parecidos a todo lo que es nuestra familia, porque eso nos ha dado identidad, nos da pertenencia, nosotros somos así. Entonces, para poder ser nosotros, y acá están, por ejemplo, las ovejas negras se sienten culpables, muchas veces se sienten raras, se sienten distintas, ¿por qué? Y porque están transgrediendo, y hay una culpa inconsciente de soltarse de una identificación con el clan para poder ser yo. Toda persona que es la oveja negra, como decimos acá, no sé si ya también se dice así, Igual. bueno, de alguna manera es excluida porque es la rara, porque es la distinta, porque es la que transgrede, porque es la que se diferencia, la que no cumple los mandatos, ¿no? Entonces, La loca la o el loca, loco. exactamente, la loca, la rara, el cartel que nos puedan poner. Entonces, acá es importante saber que todo proceso de diferenciación, para poder verlo, también la transgresión o la culpa que se genera en estos casos, Viole, verlo como algo que es inevitable de transitar y hasta que es un camino como necesario. Yo, para poder ser yo, voy a tener que diferenciarme de mi clan en un cierto momento. Antes o después voy a tener que hacer algo diferente, porque si no, voy a hacer la copia de mi madre, la copia de mi padre, no voy a sentir culpa porque voy a ser el clon, ¿no es cierto? En mi clan, el clon de mi clan, parece un juego de palabras, y voy a ser muy parecida a sos como nosotros, tengo la pertenencia garantizada, la aprobación, pero no soy yo. Entonces, para poder ser yo, claramente, en algún momento de mi vida, voy a tener que transitar el despegue. Y el despegue tiene una culpa inconsciente de soltar la pertenencia, de soltar la aprobación, de ser como desleal a mi clan, porque voy a ser distinta a lo que son ustedes. Esto claramente genera una culpa a nivel inconsciente y muchas veces también consciente. Entonces, ¿es mala esa culpa? No, es como el puente que a mí me lleva a poder ser yo, a poder elegir tal vez una cosa diferente, a poder ser distinta de lo que fue mi madre o de lo que fue mi padre, pero también está la culpa en ese proceso. Entonces, fíjate que muchas veces yo veo también en la consulta, no sé, ante cierta situación que la persona me cuenta, digo, bueno, ¿y qué te parece a lo mejor si vos pudieras tomar esta decisión o este camino? Ay, no, pero me siento culpable si hago esto. Le digo, pero es que la culpa la vas a tener, es el paso necesario para poder tomar la decisión, es como que uno, siempre les doy este ejemplo, ¿no? Es como que vos decís, bueno, yo quiero llegar a la otra orilla, que es mi posibilidad de ser yo, hay un arroyo, pero no quiero atravesar el arroyo sería la culpa. No, pero lo tenés que atravesar, porque si no atravesás este arroyo, que es la culpa, no llegás a la otra orilla, que es tu individualidad como persona. Entonces muchas veces se cree, Viole, que la culpa es mala y que toda situación que nos genere culpa tenemos que tratar de evitarla, de bloquearla, de negarla. No, no. La culpa hay que transitarla, como el duelo hay que transitarlo, como todas las emociones hay que intentar transitarlas. Porque si yo las bloqueo, las niego, las enjuicio, permanecen. Y como decíamos antes, se convierten, son una energía que se van a mostrar igual de alguna forma. Toda energía no gestionada va a buscar la forma de mostrarse en alguna parte, siguiendo este principio de la física que tantas veces hemos dicho, de que nada se pierde y todo se transforma, ¿no? Claro. Entonces, la culpa a veces está, por ejemplo, también estoy pensando en cosas del seminario, ¿no? La culpa del sobreviviente, ¿no? Por ejemplo, la persona en la guerra que mueren sus compañeros y queda viva una de las personas, muchas veces ese individuo después le cuesta muchísimo soportar la vida porque carga con una culpa de haber quedado vivo cuando los otros murieron. ¿Fue su responsabilidad? Claro que no. Pero ¿cómo uno le hace entender al otro cuando ha habido algo tan grave y tan serio
que vos no sos culpable de haber quedado vivo, ¿no? O desde otras instancias familiares, a veces, Viole, lo que se llama la culpa del favorecido. ¿Viste cuando hay hijos preferidos? O, por ejemplo, no sé, le dan una herencia al hijo mayor y a los demás no les dan. Entonces, ¿qué se genera? Un enojo de los desposeídos, vamos a decir así, Claro. y al que le dieron se siente culpable. ¿Entendés? A veces sí. Bueno, a ver, por lo menos a nivel inconsciente sí. Sí. Porque de alguna manera quedaste parado en un lugar mejor que los otros y los otros les da rabia que a vos te hayan dado más que a ellos. Entonces se generan muchas veces dinámicas tan complejas, Fiol, en las familias, donde la culpa está casi siempre. Y la culpa retrospectiva de yo tendría que haber hecho esto, tendría que haber dicho esto, cómo no hice tal cosa, tendemos como a ser muy culposos, Viole, porque Sí. tampoco estamos acostumbrados, ahora hablando de una manera un poco general, a que la vida sea fácil y las cosas fluyan, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces también. Y pensá que la culpa también es un instrumento, como bien dijiste vos al principio, un instrumento de manipulación desde que el mundo es mundo, ¿no? Que ha servido a infinitos intereses políticos, religiosos, culturales, familiares, desde el lugar que quieras, y claramente ha sido una energía, como decimos, muy destructiva. Hoy se sabe claramente, la culpa es de un lugar, por ejemplo, religioso, las vidas que ha arruinado, ¿no es cierto? Sí, o sea, vámonos al ejemplo fácil de Jesucristo fue crucificado por amor a ti, por eso dame mi diezmo. Claro. Claro, a ver, sin hacer ningún juicio, ¿no? Simplemente estamos observando realidades, vidas arruinadas por la culpa, por el miedo a ser yo, por un castigo supuesto, instaurado como un dogma, como una verdad, ¿no es cierto? ¿Qué ha hecho? Fíjate que justamente la culpa es lo que más puede limitar, como decíamos hace un momento, la expansión y la vida de una persona. Si yo me siento culpable, no voy a evolucionar, no voy a crecer, no voy a vivir, no voy a disfrutar, no voy a gozar de las cosas, no voy a hacer nada, porque tengo la culpa ahí sobre la cabeza que me está diciendo, no, mirá, que... Entonces digo, no adjudicándolo solamente a una cuestión religiosa, ¿no? Política, de dominación, de poder, de los medios de todo, está en todas partes. Y bien, como vos decías también, en los mecanismos interpersonales donde hay manipulación, control, chantaje. Bueno, la culpa está ahí flotando en todo este tipo de mecanismos, o sea, es parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace si esto está tan instalado y tan metido en todos los recovecos de nuestra vida? Y bueno, Viole, es la posibilidad de estar como conscientes, ¿no? Y si nosotros tenemos en nuestra vida alguna situación en la que nos sentimos culpables, bueno, poder mirarla como si fuera de otra persona, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que decíamos, no sé cómo estamos de tiempo, vos avisame porque yo sigo hablando. Yo te digo, Pati, yo te digo. Bueno, fíjate, por ejemplo, cuando ha habido casos de abusos, cuando se hacen a veces trabajos en hipnosis y todo esto, para poder como sanar esas emociones, bueno, claramente se intenta que la persona pueda verse como de afuera en la situación, porque la persona fue una víctima en ese momento cuando era niña y crece desde desde su adultez se culpa y no se da cuenta que si pudiera ver la situación de afuera, claramente sería la víctima de un adulto en aquel momento. Entonces, a veces poder, si nosotros tenemos, o alguna de las personas que nos está escuchando, tiene alguna culpa guardada o no tan guardada y que le complica y le dificulta su vida, es importante primero poder buscar ayuda terapéutica para sanarla, ¿no? Y después también poder verlo de afuera, ver la situación como si fuera una película, como si fuera de otro. Y ahí cambia sustancialmente cuando estamos como observadores de las realidades que estamos analizando, Viole, cambia sustancialmente lo que vemos y lo que sentimos con respecto a la situación. Sí. Que cuando somos los protagonistas y tenemos la memoria vieja del suceso, y bueno, es muy difícil poder ver con objetividad, como ampliar el encuadre y poder darnos cuenta que en realidad fuimos víctimas de un montón de situaciones, ¿no es cierto? Tanto familiares como... Claro, claro. Sí, no, de hecho, hablando yo como madre, yo llegué cuando recién empecé a ser mamá y que ya mis hijos caminaban y que ya se podían quedar con la abuela o cosas así, ¿no? Y que yo salía y me iba a un lugar X con mis amigas
y llegaba al lugar, o viajaba por trabajo, me pasaba mucho cuando viajaba por trabajo, porque siempre he estado como que en ese rubro, ¿no? Sí. Y llegaba y regresaba al hotel o regresaba de la cena con las amigas y era una culpabilidad por haber ido de viaje sin mis hijos o haberme comido algo rico sin mis hijos. Y así estuve años, o sea, años. Y ahorita, por ejemplo, que está como que saliendo, como que eso de que quiero ser yo, es como, oye, yo ya no quiero esa abnegación porque ni siquiera disfrutas el momento y tal vez lo único que la vida hizo fue ponerte ese momento para ti, sí, para vivirlo tú, para sentirlo tú, para disfrutarlo tú y no tiene como nada de malo, ¿no? Claro, pero era, ni siquiera lo disfrutaba porque llegaba y decía, ay, no, deberían de ser mis hijos. No, no, o sea, y de eso podemos hablar N cantidad de cosas. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, absolutamente, Viole. Sí, sobre todo las madres, ¿no? Que siempre nos dejamos para después, que siempre pensamos en los demás primero, que también creo que es algo, no sé si es algo cultural, puede ser que sea algo cultural, la renegación de las madres, el amor materno, bla, 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 que hace que nosotros nunca estemos en primer lugar. Siempre estamos pensando qué necesitan los hijos antes que nosotros, y está esto, ¿no? ¿Cómo voy a disfrutar sin mis hijos, ¿no? Cosa que no le pasa quizás a los hombres, ¿no? Van y disfrutan, van y hacen, tienen quizás esta cuestión, pero las madres parece que como personas individuales no tuviéramos, nosotras está como instalado esto, ¿no? Que no tuviéramos el derecho a disfrutar solas de alguna cosa, de divertirnos, de pasarla bien, si no tenemos todo el séquito atrás con nosotros que también esté haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil cuando uno tiene tan impregnados estos mandatos o estas cuestiones del amor materno, como digo, la abnegación, el altruismo, los demás primero que yo, un montón de creencias que están ahí instaladas, ¿no? Por lo menos en nuestra cultura. A lo mejor en otras culturas puede haber parámetros diferentes, pero acá claramente la culpa está, Viole, en todos los rincones esperándonos para aparecer. Entonces, si uno no está como atento, bueno, por ahí vive privándose de un montón de cosas, vive a lo mejor autocastigándose o negándose cosas porque, no, ¿cómo voy a hacer esto? Dice mi mente, si la otra persona no puede, o no tiene, o le falta esto, tal cosa. O sea, está muy, muy articulada en nuestra vida la culpa. Así es, entonces pues lo ideal es empezar a trabajar nuestras culpas. Las culpas es como los créditos, yo lo veo así. Hay un porcentaje que corresponde a ti, hay otro porcentaje que no corresponde a ti. Tú fíjate cuál es tu 70-30, puedes pagar el 30 y lo demás lo dejas por otro lado para no estresarte ni nada. Pues claro. Bueno, Pati, ahora sí, ya estamos en tiempo y pues hoy fue el estreno también de que hicimos esa transmisión en 5 plataformas. Estamos en 5 plataformas automáticamente ahorita. Estuvimos en YouTube, estuvimos en Twitter, estuvimos en Facebook y estuvimos en otras 2 páginas que pertenecen a lo que es el área de Daniel Reyes, que es el que está aquí comandando con todo lo que da también y que me ha estado apoyando totalmente este 2022 en estas locuras. Entonces, Pati, pues feliz estreno. Bueno. Llegamos a 5 lugares más, que esos más van a llegar a otros lugares y pues gracias por todo el esfuerzo que hiciste, por estar aquí, por no sentir culpa y decir yo quiero salir y ser artista. Entonces, pues gracias Pati, gracias a Gis que estuvo aquí y a otras personas que obviamente no veo porque no me siguen o no nos seguimos, pero siempre estamos ahí pendientes. Comentarios que puedan dejar, ya saben, los vamos a contestar poco a poco, mejor dicho, paso a paso, pero aquí estamos. Gracias, Pati, y nada más para que toda la gente que estuvo conectada, dinos tus redes sociales, dónde te pueden buscar para que cualquier cosa, Pati tiene una formación de biodescodificación, eso lo voy a seguir diciendo, muy exquisita, porque maneja muchos lenguajes, entonces algo que yo he aprendido y mi Géminis lo va a decir y mi luna mi casa 12 tan floripondia que está llena de planetas, aprendo de muchas maneras, entonces Pati habla de muchos lenguajes, mete muchas metodologías, entonces es una formación muy rica, se las recomiendo, entonces búsquenla.
si desean saber un poquito más de ustedes mismos primeramente, poder salir al mundo y compartir. Entonces, Pati, dinos tus redes y ya para cerrar el episodio de hoy. Bueno, gracias, Viole. Sí, estoy en Facebook como Patricia Margarita Mulyen, con WLEN, y después en Instagram como patricia.mulyen.bio. Perfecto, pues ya saben, Gis pronto nos va a visitar, va a ser una invitada de honor por ser nuestra fan número 1, entonces sí. gracias a todos, que tengan una bonita tarde y recuerden, suelten la culpa, shake it, shake it. Nos vemos y un abrazo a todos, mi alma los honra. Chao.